Bienvenidos, es un gusto volver a verlos en estas sesiones de Keto Club. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y bueno, nos estará acompañando el doctor Rafael Montúfar Cárdenas. Él es especialista en urgencias médico-quirúrgicas y terapia intensiva. Actualmente es el director médico de Fresenius Kabi México y es el fundador desde hace 16 años de los Centros de Atención Nutricional. Muchas gracias, doctor. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Iniciamos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados puntualmente. El tema de hoy es el tema de hipertensión arterial sistémica y es un tema muy apasionante que lleva implícito el daño a todos los órganos y traté de estructurarlo de manera de que desde que empecemos con la presentación, tendremos parte de todas las preguntas que se estarán haciendo, porque vamos a ver un poco de fisiología, vamos a empezar con qué es la presión arterial normal, qué es presión arterial, y muchos conceptos que nos van a estar ayudando en el transcurso de la plática, y que si tenemos o teníamos algunas preguntas al final, creo que la plática la diseñamos de forma que vaya contestándole muchas de sus preguntas. Entonces empezamos con el concepto de qué es la presión arterial. Y vemos que la presión arterial también se le conoce como presión sanguínea arterial o tensión arterial. Y simplemente la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre hacia la pared de las arterias. Eso es la presión arterial. Tenemos mucho que platicar de esta simple diapositiva, porque no es solo el que la sangre sea el factor fundamental para que nosotros podamos determinar la presión. Esto fuera así, que solo el contenido del tubo, que son todos los vasos sanguíneos, fuera el que nos diera la presión arterial, pero no. Si fuera un tubo cerrado y un tubo que no tiene movimiento, estaría dado precisamente solo por el contenido del tubo o por la sangre. Pero como tenemos un tubo que es flexible y que responde mucho a los estímulos hormonales, a los estímulos de cómo estamos, si estamos con estrés, si estamos con algún otro tipo de factor que influya en la secreción de hormonas que nos hacen que el vasito se haga más chiquito o se haga más grande, que tenga una vasodilatación o tenga una vasoconstricción, entonces vemos que son factores diferentes y que los enumeraremos enseguida. De aquí nos pasamos a que nos demos cuenta, porque pues todos nos damos cuenta que tenemos dos tipos de presión. La presión diastólica, que es la presión alta que tomamos cuando nosotros nos tomamos la presión, esa es la diastólica, y que esa presión, ustedes se acordarán en sus clases por ahí de biología que alguna vez tomaron, en que el corazón es una bomba y que el corazón tiene una parte que se llama diástole, que es cuando se contrae el corazón, y otra que se llama sístole, que es cuando se abre o se relaja el corazón. Cuando se contrae el corazón es la presión diastólica, cuando avienta o impulsa la sangre del ventrículo izquierdo hacia el torrente circulatorio. Y ahorita vamos a explicar eso. Entonces, la presión diastólica o presión alta está dada por la presión de la sangre en la arteria cuando se contrae el corazón, y es la cifra superior en la medición de la presión arterial. Y la otra, cuando dice pues es la presión baja, nos referimos a la presión sistólica. La presión sistólica es cuando el corazón se relaja
y entonces es la presión de la sangre en la arteria cuando el corazón se relaja entre un latido y otro. Es la cifra más baja en la medición de la presión arterial. La presión arterial normal es de 120/80, persona sana, un adulto joven, y aquí podemos tener una variación de más o menos 15 milímetros de mercurio. Y ahorita comentamos por qué. ¿Por qué? ¿Qué factores son los que nos dan esa presión arterial? Y aquí esto es muy importante. Los factores que nos dan la presión arterial son la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se llena de sangre y si no tiene fuerza para contraerse porque tiene una insuficiencia cardíaca, entonces esa presión pues, va a ser muy, muy pobre. Si el corazón tiene un latido normal, entonces será capaz de levantar los vasos con esa presión hasta los 120 que decimos que es normal. Luego, la siguiente es la elasticidad de las arterias. Ya hablábamos nosotros de que las arterias y los vasos sanguíneos son unos tubos que tienen movimiento, que se hacen chiquitos y se hacen grandes dependiendo la situación hormonal o la situación por la que transcurra el paciente. Cuando un paciente tiene pérdida de volumen porque tuvo un sangrado, entonces nosotros esperaríamos que si es un vaso o es un tubo rígido, pues obviamente estaríamos haciendo que la presión arterial, moviendo que la presión arterial se cae. ¿Por qué? Porque tendríamos menos contenido de sangre dentro de este tubo rígido. Como tenemos un tubo que no es rígido, sino que se adecúa al volumen circulante, entonces, se fijan, aquí tenemos un tubo normal, que es un vasito normal. Aquí ya tuvimos una pérdida de volumen en donde pudiera haber caído la presión, pero no, porque aquí tenemos la fortuna de que ese vasito se contrae y se contrae a la cantidad de volumen que tenemos. Por eso nos mantiene la presión, aunque estemos sangrando por un momento mientras no se venzan esos mecanismos de compensación de ese vasito. Entonces ya tenemos la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y tenemos la elasticidad de las arterias. Aparte tenemos las resistencias periféricas, que las resistencias periféricas pues son los vasos más pequeños que tenemos en ese torrente circulatorio y que los vamos a ver en un momento dado. Esos vasos, ¿por qué pueden tener resistencia? Porque a lo mejor tenemos malos hábitos de alimentación y tenemos el colesterol alto, tenemos los triglicéridos altos, somos gente que estamos muy estresada y siempre están cerrados los vasitos. Entonces, eso hace que haya una resistencia al paso de la sangre a través de esos vasitos. ¿Y por qué ponemos que el volumen circulante influye parcialmente? El volumen circulante influye parcialmente por lo que comentábamos, por la capacidad de adaptarse del vaso al volumen que se tiene en el interior del mismo. Pero llega un momento dado en que es un factor definitivo. Si seguimos perdiendo sangre porque tenemos una hemorragia fuerte, entonces perderemos la capacidad del vasito de contraerse y entonces se dilatará y la presión arterial va a caer y será un factor definitivo de esa presión. Entonces ya nos entendemos un poquito y vemos que está dado por la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, por la elasticidad de las arterias, por las resistencias periféricas y parcialmente por el volumen circulante. Fíjense qué importante y qué interesante es esto. El corazón late aproximadamente 80 veces por minuto. Esas 80 veces por minuto nos quiere decir que en una hora tenemos 4,800 latidos en una hora y que si lo ponemos en un día, pues tenemos 115,200 latidos por día. O sea que nuestro corazón no descansa ni de día ni de noche y que ese es un ritmo normal de una persona con una actividad normal.
quien tiene una actividad que es un deportista o que tiene algún problema metabólico que genera que esté bombeando más rápido el corazón, pues esto obviamente será mucho más alto. Cada latido del corazón, fíjense, expulsa aproximadamente 70 mililitros de sangre. Cada que ustedes se contrae el corazón, está lanzando o impulsando a través del ventrículo izquierdo hacia el torrente circulatorio 70 mililitros de sangre. Por lo tanto, en un minuto, el corazón bombea 5.6 litros por minuto. Esos 5.6 litros por minuto se le conoce como gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo por un minuto. En una hora bombea 338 litros. En un día bombea 8.064 litros de sangre por el corazón. Ahora alguien, a lo mejor chuscamente, estará pensando pues que no tenemos tanta sangre. Pues no, estamos a través de un circuito cerrado que ahorita lo vamos a comentar para que vean cómo es la circulación mayor y cómo es la circulación menor y que empecemos a darnos cuenta por qué el aumento de la presión nos trae alteraciones a todos los niveles orgánicos y todos los niveles celulares. Esta sangre que expulsamos en un minuto o en una hora o en un día recorre aproximadamente 100,000 kilómetros de arterias y venas. Y no estamos exagerando. Se supone que nosotros, si a una persona le sacamos todas las arterias, todas las venas, los capilares que tiene, podemos tapizar el Estadio Jalisco, y lo digo Jalisco porque estamos aquí en Guadalajara, solo con el endotelio de los vasitos. Entonces, todo nuestro sistema circulatorio está aproximadamente constituido o conformado por 100,000 kilómetros de arterias, venas y capilares. Y eso nos hace que se irrigue todas las células que tenemos en nuestro cuerpo. Y tenemos aproximadamente entre 30 y 40 billones de células en nuestro organismo. Cada célula, hagan de cuenta que es una casita y que esa casa tiene que llevar o tiene que recibir sus nutrientes, su comida, tiene que procesar su comida dentro, como lo hacemos todos en nuestras casas, y el resultado de esa comida, todo el desecho de la comida, la basura, tendremos que sacarla a la puerta para que de la puerta se la lleve el camión de la basura. Y ahorita vamos a ejemplificar cómo es esto ahí. Bueno, vamos pensando que hasta aquí estamos entendiéndole un poquito todo lo que es este fantástico cuerpo humano. Como tenemos las tres cosas que nos ayuda, que vemos de la presión, que es la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, elasticidad de las arterias y las resistencias, y la sangre, entonces vamos a ver aquí cuánta sangre tiene una persona, y entonces vemos que la cantidad de sangre que tiene un ser humano va en relación con la edad. La gente más grande tiene menos sangre. El peso, la gente que tiene una superficie corporal mucho mayor, o la estatura, pues también eso nos denota que tenga un poco más de sangre, un poco menos de sangre, dependiendo la edad, el peso y la estatura. Por regla general se dice que tenemos alrededor del 5% de nuestro peso, que es la sangre que tenemos cada quien. Y entonces, normalmente oscila la cantidad de sangre de cada persona entre 4 y 6 litros. Si ustedes dicen 4 o 6 litros, pues es un montón de sangre. No. Si lo ponemos en un contenedor y a ese contenedor le abriéramos un agujerito pequeño, pues se nos vacía en un ratito. Pero como el organismo tiene muchos mecanismos de defensa, entonces lo que hace es coagula y cierra ese orificio que se hizo y además hace que la presión arterial no se caiga. ¿Y por qué es tan importante la presión? Ahorita lo vamos a comentar. Esta es la anatomía del corazón. Esto es como aparece en los libros y así muy bonito como lo estamos viendo. Vamos a ponerlo de manera más funcional.
Todos ustedes han visto una radiografía de tórax. Yo creo que a todos les han sacado una radiografía en donde vemos que anatómicamente en la radiografía vemos que aquí tenemos los pulmones, un pulmón, del otro lado tenemos otro pulmón y en medio esta silueta que vemos aquí, esta silueta es el corazón. Esto es en la radiografía, si lo vemos. Funcionalmente, ¿cómo es? Entonces vamos a agrandar un poquito esto y vamos a ver cómo está. Esto es funcionalmente y les voy a explicar cómo funciona este tipo de situaciones. Aquí tenemos dos cavidades derechas, que todos lo conocerán, que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho, dos cavidades izquierdas, que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y en medio tenemos el pulmón. Entonces, la sangre que viene de toda la circulación que vamos a poner aquí, y ahorita lo explicamos, toda esta sangre que viene de aquí, toda esta azul, toda esa sangre entra a las cavidades derechas, a la aurícula y al ventrículo derecho a través de las venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Cuando entra aquí y nos llena la aurícula derecha se contrae y pasa la sangre al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho lo pasamos a los pulmones, en donde los pulmones soltamos lo que traemos de dióxido de carbono y se vuelve a oxigenar los eritrocitos y entonces esta sangre ya oxigenada pasa a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda pasa a través de una contracción al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale con fuerza hacia la arteria aorta que va a toda la circulación de todo nuestro cuerpo. Entonces, nos regresamos y entonces vemos esta otra imagen. Aquí ya le entendimos que toda esta sangre azul que tenemos aquí, que es la que no está oxigenada, entra a través de las cavidades derechas. Pasa al pulmón, se oxigena y sale a través de las cavidades izquierdas. El corazón cuando se contrae al mismo tiempo estas cavidades y estas cavidades. Y entonces expulsamos la sangre de aquí a aquí y de aquí a aquí. Cuando se dilata, hacemos que se llene la sangre aquí y que ésta reciba la sangre que estamos expulsando de aquí, al igualmente esto. Bueno, ese es un circuito que lo hacemos cada latido, por eso cada respiración llenamos de oxígeno los pulmones para que se pueda hacer el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Ya que sale la sangre de aquí, esa sangre se va a través de aquí de la aorta, se va para la parte cerebral y se va para el sistema de todo el organismo. Todo el organismo tiene células que necesitan estar irrigadas y ahorita la vamos a comentar. Entonces, tenemos esta sangre que se va, que llega a los capilares y que en los capilares hace el intercambio de nutrientes y de dióxido de carbono, de oxígeno, y se regresa con ese oxígeno, con ese dióxido de carbono, otra vez a entrar en este circuito. Y ese es el circuito de todos los latidos que hacíamos. Entonces, si nos acordamos, cuando se aprieta este ventrículo izquierdo, se contrae, expulsamos 70 mililitros de sangre que entra a este torrente circulatorio y se va a darle vuelta a todo el organismo, pasando por los riñones. Un 25% de la sangre que expulsamos aquí en este ventrículo izquierdo pasa a los riñones, se filtra, se reabsorbe, la cantidad que lleva todos los desechos se va a la orina y la otra se reabsorbe al torrente circulatorio y se pasa a este otro conductos azules que son los que recogen, que son las venas y que recogen toda la sangre que ya no tiene oxígeno para llevarla nuevamente al pulmón y hacer que se oxigene y volver a hacer este circuito. Y en esa danza anda toda la sangre, todo el día,
y toda la vida, porque bueno, si hay recambios, tiene vida los eritrocitos, pero esa cantidad de sangre la traemos dándole vuelta todo el día y todo el tiempo. Entonces, la importancia de eso es, pues, que esa sangre irriga a todos los órganos. Y vamos a ver adelante qué es lo que... A ver, aquí vamos a ver. Esto es el sistema venoso, al sistema circulatorio de nuestro organismo. Las arterias, que son los conductos que llevan la sangre oxigenada, son las más grandotas. Esas arterias después se hacen más chiquitas y al hacerse más chiquitas se llaman arteriolas. Y después de esas arteriolas hay otra subdivisión de metarteriolas que no nos vamos a meter. Se llama arteriolas y luego pasa a nivel de los capilares. A nivel de los capilares es la parte más distal del organismo. Estas que están aquí son ejemplificaciones de células de las cuales tiene que entrar la sangre a estos espacios que están en medio de las células, ponerles todos los nutrientes en la casita o en la entrada de la célula para que la reciban y puedan trabajar. Todas las células de nuestro organismo necesitan oxígeno, necesitan nutrientes, necesitan de muchas cosas para poder vivir, porque si no, entonces se nos mueren estas células. Entonces, ejemplificamos algo y decimos, si nosotros tenemos una hipertensión arterial, que esta arteria que está aquí, en vez de tener una presión de 120/80, nos tiene una presión arterial de 140/90 o más, ¿qué es lo que sucede? En esta arteria, que está muy gruesa, porque entre más gruesas tienen las paredes con más espesor, entonces aquí a lo mejor no pasa nada, pero estamos transmitiendo esa presión a la arteriola y entonces de la arteriola al capilar. ¿Y qué estamos haciendo? Como estamos cerrando el vasito, lo estamos haciendo más chiquito, pues a nivel de todas las células les está entrando menos nutrientes, estamos trayendo la basura, no la estamos recogiendo también, porque los vasitos o las carreteras están más chiquitas y no cabe todo lo que estamos vaciando, y entonces empezamos a tener que muchos de los órganos empiezan a sufrir. Por eso decimos, cuando el paciente tiene una hipertensión sostenida y que no se ha dado cuenta, ese paciente va a tener daño a nivel del miocardio, va a tener daño en el hígado, va a tener daño en el riñón, va a tener daño en el cerebro, va a tener daño en todos los órganos. ¿Por qué? Por la falta de irrigación que tienen esos órganos o por la disminución de irrigación que tienen esos órganos. Después ya vimos que la arteria se convierte en una arteriola y luego en un capilar. Este capilar se convierte a la mitad en un capilar venoso. ¿Por qué? Porque entonces el capilar venoso recibe todos los desechos del metabolismo, incluyendo el dióxido de carbono, lo lleva a la vena, a la vénula, y de la vénula va a la vena, y esto va hacia el corazón otra vez para hacer el circuito de oxigenación de esa sangre. Y también lo pasamos al hígado para que haga la transformación y a los riñones para que el riñón reabsorba la sangre porque le está funcionando, reabsorba las proteínas, reabsorba electrolitos y tire los desechos de todo lo que tenemos, incluyendo agua, urea, todo lo que tenemos lo tire para que eso se vaya, pues ahora sí, al exterior. Luego, nos vamos y decimos cuáles son las funciones del sistema circulatorio. Y como ya lo vimos ahorita, pues la función principal es distribuir los nutrientes a todos los tejidos y células del organismo. Todos los 30 o 40 billones de células que tenemos en el organismo, cada una de ellas necesita oxígeno, necesita glucosa, necesita que le demos proteínas, que le demos carbohidratos, que le demos lípidos, que le demos todo.
Y cada una de esas células que necesita todos esos nutrientes, pues también después de procesarlos, tiene un desecho que también requiere que lo llevemos por el torrente circulatorio, por las partes azulitas, otra vez para pasar al riñón, para pasar al hígado y para pasar otra vez al corazón y oxigenarse y volver a hacer su circuito y volver a entregar los nutrientes a las células. Transportan productos de desecho de las células hacia el riñón para ser eliminados a través de la orina, como ya lo comentábamos. Transporta sustancias hacia el hígado para que sean metabolizados por este órgano y otras muchas funciones que tiene, como que transporta medicamentos, transporta todo lo que son el sistema inmunológico, transporta oxígeno, transporta muchísimas cosas, el sistema circulatorio transporta muchas cosas, pero también necesitamos que ese sistema circulatorio, pues los vasos o las carreteras estén libres. Y entonces, ejemplificamos aquí algo, y esto lo vemos de esta manera. Hicimos un corte de un tejido, cualquier tejido de su piel, el más chiquito, hacemos el corte y lo graficamos aquí. Y decimos, aquí en esta parte está la arteria, está la arteriola, y este es el capilar venoso, el capilar arterial. Este capilar arterial está en contacto con todas las casitas que tenemos en el cuerpo, que son los 30 o 40 billones de casitas, y que todas esas casitas, requieren de nutrientes, requieren de oxígeno, de proteínas, de todo. Entonces, aquí entra la sangre, la suelta y la deja aquí en la parte fuera de la célula la coge, la mete a su interior, la procesa y saca el desecho para que esto azulito lo recoja y se lo lleve otra vez a darle vuelta a los pulmones, al riñón, al hígado y para poder hacer su metabolismo. ¿Qué pasa si nosotros en estas células estamos graficando también células del riñón, células del corazón, células del hígado, del páncreas, de los ojos, de todos lados? ¿Qué sucede si nosotros en estos vasitos, porque tenemos colesterol, porque están más cerrados, porque tenemos diario un estrés importante y estamos generando una secreción de adrenalina y estamos cerrando los vasitos, porque eso es lo que hacen las hormonas, cierran los vasitos para prepararnos para una situación de urgencia, pero eso es en situaciones muy especiales. Pero si todo el tiempo estamos dándole vuelta y dándole vuelta pensando en cosas que nos están generando estrés, vamos a cerrar el calibre de los vasitos. Entonces, si cerramos ese calibre de los vasitos, pues obviamente la calidad y la cantidad de lo que vamos a entregar a las células va a ser muy deficiente. Y entonces decimos, el paciente que tiene hipertensión es un paciente que a los ojos, que es en donde más delgaditos tenemos los vasitos para que nos llegue la sangre, pues nos va a llevar mucho menos sangre y vamos a empezar a tener alteraciones en los ojos. Al cerebro, que es también otro de los lugares en donde más pequeños están el calibre de los vasitos, pues también vamos a empezar a tener problemas a nivel cerebral y se nos van a empezar a olvidar las cosas, vamos a empezar a tener problemas de lagunas mentales, vamos a tener problemas de visión. Si esto lo trasladamos al riñón, entonces en el riñón vamos a tener problemas también de irrigación del riñón y vamos a empezar a hacer los vasitos que están dentro del riñón más chicos y vamos a hacer sufrir al riñón y empezamos con hipertensión también dentro de los riñones. Y entonces, para seguir con eso, ejemplificamos que estos carritos y estas carreteras, esta es la carretera arterial y esta es la carretera venosa. Por la carretera arterial llevamos todos los insumos y todo lo que se consume aquí en esta parte, y por la carretera venosa llevamos todos los desechos de que se tiene en la casa, que son las células, para recogerlos y pasarlos nuevamente a lo que es el riñón,
el hígado, el corazón, los pulmones y poder volverlos a circular. Hacemos de cuenta que este carrito de la basura va, descarga la basura en el corazón, en el pulmón, en los riñones y le vuelve a dar otra vuelta a recoger aquí. Pero esto es a través de esto. Entonces, ya platicado un poquito de eso, ejemplificamos la microcirculación en donde vemos que estos son los vasos sanguíneos, que si están abiertos, pues van a ser los que van a transportar todos los nutrientes a las células y los que van a recoger todos los problemas o los restos tóxicos y se los van a llevar para que sean depurados. Y aquí lo volvemos a ejemplificar así. Aquí está el vaso circulatorio, aquí están los eritrocitos cargados de oxígeno o de dióxido de carbono porque ya lo recogieron y estas son las células. Alrededor de cada célula siempre va a haber un vaso capilar arterial y un vaso capilar venoso. Entonces, si decimos tenemos 30 o 40 billones de células, pues tenemos muchísimos vasos arteriales que son los que van a estar acercándole a cada célula su alimentación. Ya una vez, al menos, tratado de explicar cómo funciona todo el sistema circulatorio y cómo funciona el sistema respiratorio para poder llenar de oxígeno los pulmones y que el eritrocito que va a la aurícula derecha se suelte en el pulmón el dióxido de carbono y se vuelva a cargar de oxígeno y de nutrientes en donde le corresponda para poder llevarlo otra vez a las células. Entonces decimos, bueno, pues ya vimos cuál es la fisiología de la presión arterial o qué es la presión arterial normal. Y ahora nos vamos a lo que es la incidencia de la hipertensión. Y ahora sí decimos, se estima que en México más de 30 millones de personas padecen hipertensión arterial. Fíjense, 1 de cada 4 tiene este padecimiento. Son cerca de 50,000 fallecimientos anuales, que es a causa de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se considera un problema de salud pública, ya que en etapas iniciales es un padecimiento silencioso. ¿Qué quiere decir? Que pueden pasar 2 años, 3 años, 4 años y no sentimos nada o el paciente no siente nada. Por eso es tan importante que estemos yendo a checarnos con el médico una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, dependiendo la edad y los problemas que tengamos y la accesibilidad que haya al médico, y que cada que vayamos al médico, pues el médico lo mínimo que puede hacer pues es tomarnos los signos vitales, y esos signos vitales, entre los signos vitales, pues está la presión arterial, y eso debe de ser cada ida al consultorio del médico general o del médico especialista o del dermatólogo, de quien vayamos, tiene la obligación de mínimo tomarnos la presión arterial, de tomarnos la temperatura, de ver cómo andamos el corazón, de darnos una checada general para poder saber o descartar si tenemos algún problema de hipertensión, que como lo dice aquí, pues es un padecimiento silencioso. 24.9% de las gentes que tenemos o que tienen hipertensión son hombres y el 26.1% son mujeres, y alrededor del 46%, fíjense, desconoce que padece hipertensión arterial. Esto es parte de la incidencia que tenemos. Y ya metidos en el tema, entonces decimos que la hipertensión arterial se define como una condición médica caracterizada por un incremento permanente de los valores de la presión arterial. ¿Se acuerdan que vimos que la presión arterial pues, era 120/80, la presión normal, y que la presión del 120 era la sistólica o PAS? El PAS quiere decir presión arterial sistólica, y que es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio para que podamos considerarla como una hipertensión, y que la presión diastólica, que era la que cuando se relajaban las arterias, era la presión de la relajación de las arterias,
pues esta tenía que ser igual o mayor a 90 milímetros de mercurio para poder considerarse como una hipertensión. Entonces ya vimos que la presión arterial es el incremento permanente de los valores de la presión sistólica y de la presión diastólica. Y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Luego después ya el Colegio Americano de Cardiología hizo una clasificación un poquito más específica y nos dice que la presión arterial normal es de 120-80 miligramos de milímetros de mercurio o inferior. La presión arterial alta, ellos lo consideran como una presión arterial alta sin clasificarla todavía, y es el valor máximo se sitúa de 120 a 129 y el valor mínimo no debe estar por debajo de 80. Y aquí ya entramos con la hipertensión de etapa 1, hipertensión de etapa 2. La hipertensión de etapa 2 es el valor máximo que va de 130 a 139 y el mínimo que está entre 80 y 89. La hipertensión de etapa 2, el valor máximo es de 140 o superior y el valor mínimo de 90 o superior. Y todo esto es una toma de presión arterial continua con esos mismos valores para poderlo clasificar en estas 4 etapas o en estos 4 estadios o clasificación, valga la redundancia, de la presión a través del Colegio Americano de Cardiología. Cuando el paciente tiene una hipertensión etapa 2 o una hipertensión etapa 1 y de repente sufre o hace mucho ejercicio o ese paciente tiene una impresión muy fuerte que hace que haya mucha liberación de hormonas que hacen que el vasito se contraiga, estos valores de presión se disparan. ¿Por qué? Porque tenemos la misma cantidad de sangre, pero tenemos un continente mucho más pequeño y hace que se dispare la presión arterial. Ahí estamos hablando de una crisis hipertensiva. ¿Cuáles son los problemas de una crisis hipertensiva? El problema es que el paciente pueda tener que se le cierren los vasitos del miocardio o del músculo que contiene el corazón, esos vasitos se cierran y que entonces nos cause un infarto del miocardio. ¿Qué otra complicación podemos tener que es real y que seguro quien nos está oyendo y tiene hipertensión le ha sucedido muchas veces? Pues tenemos vasitos muy pequeños que se revientan y entonces el vasito que se revienta muy pequeño, pues es el más frecuente, es el de la nariz, y tenemos muchas gentes que nos llegan a urgencias con sangrados nasales y que ese sangrado nasal pues está dado porque le subió la presión y le reventó un vasito. Nosotros muchas veces muy elegantemente les ponemos una gasita, pero la gasita hace que se tape el vasito para que coagule, pero tenemos que bajar a través de medicamentos la presión arterial para que se pueda normalizar. Pues déjeme decirle que esa ruptura del vasito de la nariz no es el problema, es un problema escandaloso, a lo mejor sí, pero ¿qué pasa? Si ese vasito que se nos rompe no es el de la nariz y es el del cerebro, entonces tenemos una hemorragia cerebral y tenemos un evento vascular cerebral, o como se le llamaba antes, un accidente vascular cerebral, y tenemos un problemón. Aparte de eso, ¿qué otra cosa nos puede suceder? Ya vimos que se nos tape o que se cierre la circulación en el vasito del corazón, que se cierre en el vasito de la nariz, en el vasito del cerebro, y también cuántas veces no llegamos a la casa con un ojo en el que lo traemos rojo porque se nos rompió un vasito del ojo. Pues casi siempre ese vasito del ojo que se nos rompió denota que tuvimos una crisis hipertensiva y que gracias a Dios el vasito por el que se rompió fue el del ojo y no fue el del cerebro. Hay que acordarnos que las células que están en todo el organismo
necesitan el oxígeno constantemente, necesitan la glucosa constantemente, y si tenemos una obstrucción de un vasito que deje de irrigar esas células que están alrededor de ese vaso, esas células sufren disminución del oxígeno y de lo que es los nutrientes. Y después, si no resolvemos eso rápido, esos vasitos se mueren. Por eso cuando decimos tuvo una obstrucción de la vena o la arteria cerebral fulana de tal, entonces vemos qué es lo que irrigaba y qué es lo que se murió del cerebro o qué es lo que se murió del corazón, dependiendo qué arteria se obstruyó. Entonces, por eso es muy importante que mantengamos una presión arterial en límites lo más cercano a lo normal. Continuamos con esto. Luego nos preguntamos, a ver, ¿y la presión arterial? ¿Cuál es la causa de la hipertensión? Pues miren, curiosamente decimos que tenemos dos tipos de hipertensión: la hipertensión primaria o la hipertensión secundaria. La hipertensión primaria o esencial es la que padece más del 90 o 95% de los pacientes. Se manifiesta en la edad avanzada, casi siempre arriba de los 40, 45 años, una gente se hace hipertensa. No hay causa específica, o sea que cuando nos dicen tiene una hipertensión esencial, quiere decir que no sabemos por qué está hipertenso. Sabemos que pueden ser las causas que ahorita lo vamos a ver, pero no podemos decir de manera categórica cuál es la causa. ¿Está relacionado al estilo de vida? Sí, a la alimentación, a la predisposición genética y a otras causas, sí. Y luego, si nosotros vemos la hipertensión secundaria pues es entre el 5 al 10% de los casos. Y esto se manifiesta principalmente en personas de 40 años o más, pero aquí, ojo, hay muchas excepciones que se presentan en pacientes mucho más pequeños, que tienen incluso pacientes de 7, 8, 10, 11, 15 años, y que es un paciente que nos llega a urgencias o un dolor de cabeza y nos llega con un dolor de cabeza, y a veces se nos olvida que ese niño pues tiene presión arterial y que puede tener un problema renal o un problema cardíaco que sea congénito y que le va a estar causando una hipertensión, y nunca se la tomamos y le estamos dando medicina para el dolor de cabeza y no nos tomamos la molestia de tomarle la presión y darnos cuenta que el niño es hipertenso. Y entonces, ojo, ese niño hipertenso nunca lo vamos a catalogar aquí, nunca vamos a decir es una hipertensión primaria o esencial. Tendremos que buscarle y descartarle la causa de una hipertensión secundaria. Y esa hipertensión secundaria pues puede ser por problemas preexistentes, como problemas de la cabeza, como problemas vasculares que tengan más chiquitos los vasos circulatorios, por problemas endocrinos, por problemas renales y muchas cosas que nos hacen que se nos suba la presión arterial. Entonces tenemos ya las dos clasificaciones: hipertensión primaria o esencial, que normalmente no sabemos por qué es la presión arterial, pero tenemos la obligación de descartar todas las causas que pueden darnos una hipertensión secundaria, donde sí nos etiquetamos a ese paciente como que es secundario a problemas endocrinos o secundario a problemas renales o algún otro. Y la hipertensión secundaria, que bueno, siempre estamos obligados a buscar esa causa y siempre encontraremos esa causa de la hipertensión. Ahora, la presión arterial se determina por dos factores: la cantidad de sangre que bombea el corazón, como ya lo vimos, por eso decía que la plática estaba estructurada para que fuéramos entendiendo desde el principio lo de la presión. La cantidad de sangre que bombea el corazón, y si se acuerdan, aquí era a través del ventrículo izquierdo, que es por donde sale por la aorta,
para mandarle a la circulación. Y por lo complicado que es para la sangre el circular por las arterias. Y ahí decíamos que teníamos dos cosas. Una era la capacidad o la resistencia que ponía la vena o la arteria por la capacidad de distensión o no distensión, y por la resistencia periférica dependiendo a lo tapado o no tapado, para entendernos, de los vasitos. Y entonces veíamos lo que ya comentamos: hipertensión primaria o hipertensión secundaria. Y esta hipertensión primaria, para la mayoría de los adultos no hay causa identificable, como ya lo veíamos, y la secundaria pues viene de problemas de tumores, de efectos cardíacos, enfermedad renal, afección de la tiroides y muchísimas otras cosas más que nos hacen que se apachurren los vasitos y que suba la presión. Veíamos estas dos cosas que es parte del por qué nos sube la presión o por qué podemos controlarla. Tenemos una arteria sana en donde la luz del vasito es en donde tenemos los músculos alrededor de la arteria que nos hacen que se haga chiquito o se haga grandote, dependiendo, ¿de qué depende el que se haga chiquito o se haga grandote en condiciones normales? En que yo, célula que estoy por aquí cerca, pues tenga más necesidad de oxígeno o más necesidad de nutrientes. ¿Y cuándo es eso? Cuando yo, persona joven, sana y deportista, me pongo a correr. Entonces me pongo a correr y las células de los músculos, las células de todo organismo, del pulmón, de todo, necesitan de más oxígeno y de más nutrientes para poder seguir trabajando y poder aguantar el ritmo de la corrida, de la caminada, de la nadada, de lo que sea. Y entonces el vasito se hace más chiquito para que pueda llevar con más fuerza la sangre a todas esas partes distales y que en esas partes distales tenga una buena calidad de entrega de oxígeno y de nutrientes y una buena calidad de recoger los desechos de las células y el dióxido de carbono para otra vez el circuito. Si la arteria está enferma, si la arteria ya no tiene la capacidad de distensión porque ya está muy dura, porque estamos lo que se llama arteriosclerosis o está esclerosada, está dura, entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a poder hacer ejercicio, no vamos a poder subir escaleras de manera rápida porque nos vamos a cansar. Vamos a tener disminución de la irrigación en todos los lugares, como ya lo comentamos, en el cerebro, en el hígado, en el riñón, en los ojos, en el oído, en todos lados. Y entonces las células se nos van a hacer duras porque no nos llega el oxígeno, porque no nos llegan los nutrientes, por el óxido nítrico, por muchas cosas que intervienen en todo esto de las células. Y entonces vamos a tener que van a sufrir. Por eso ejemplificamos aquí una arteria sana que puede contraerse y dilatarse y una arteria enferma que ya no es posible que se pueda contraer o se pueda dilatar de forma igual que la arteria sana. Aquí tenemos la vasodilatación y en la hipertensión pues ya no hay vasodilatación tan fuerte como aquí y entonces eso nos hace que el paciente siempre esté hipertenso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que yo me haga hipertenso? La edad pasando de los 40 años, empezamos a tener un envejecimiento normal de las células, empezamos a tener un envejecimiento normal del corazón, del riñón, del hígado, de todos lados. Entonces debemos de estar o hacer las cosas acordes con la edad que tenemos. Por eso, cuando decimos es que una persona de 50 años, esa persona de 50 años tiene una función renal del 100%, decimos, a ver, pasando de los 40 años, todo mundo pierde 1 mililitro de filtración renal por año. Entonces, si tenemos 50, pues ya no podemos tener el 100%, ya lo más seguro es que tengamos el 90% de la función renal. Y si somos, y Dios nos presta vida y llegamos a los 100 años, pues entonces nuestra función renal normal
va a ser del 50%. Entonces, por eso la edad nos determina mucho también el factor de riesgo para la hipertensión. Los antecedentes familiares, la obesidad o el sobrepeso, entre más sobrepeso tenga, el corazón tiene que trabajar más para bombear más sangre a todos los lugares en donde, pues ahora sí que se nos salió de control y tenemos más grasa y tenemos más músculo en algunos lados y tenemos que irrigarlas. Entonces, por eso es necesario no tener sobrepeso o lo menos que se pueda. La falta de ejercicio, el hacer ejercicio estimula el que el corazón abra y cierre las arterias y las venas para poder recoger o llevar la sangre, y eso nos hace que, bueno, pues garanticemos un buen flujo y una buena irrigación. El tabaquismo. ¿Por qué el tabaquismo? Bueno, pues el tabaquismo, porque el estar fumando nos está haciendo que tengamos en primer lugar un problema de fibrosis pulmonar y en segundo lugar está secretando unas sustancias que nos hace que haya vasoconstricción en los vasitos, obviamente, y que los tengamos más cerrados. Entonces el tabaquismo no es bueno ni poquito, ni mucho, ni el vapeo que le están llamando ahora. El tabaquismo, en la medida que se puede, debemos de dejarlo. Alto consumo de la sal. El alto consumo de la sal también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la sal nos retiene líquidos y entonces esos líquidos tenemos que moverlos y tenemos que hacer que haya más movimiento del corazón y de los vasos arteriales y venosos. Consumo de bebidas alcohólicas. El estrés, muy importante. El estrés, la gente que vive estresada, que está peleada con el esposo, con la esposa, con los hijos o en el trabajo, esa persona siempre va a estar generando secreción de adrenalina y va a estar generando el que los vasitos estén cerrados. Entonces es gente que dicen, ay, es que era re bueno y en la noche se infartó. Pues sí, se infartó porque en la noche estaba pensando en todas esas cosas raras y pues seguro se le cerraron mal los vasitos y se le dejó de irrigar el corazón y ese paciente se muere en la noche porque está con un cerrado las coronarias y falta de irrigación y tiene un infarto. Ciertas afecciones crónicas, la diabetes y muchas otras cosas que también nos hacen que haya problemas de hipertensión, el hipertiroidismo, muchas cosas. El embarazo en pacientes que obviamente tienen algún problema de preeclampsia o de eclampsia y que hay una hipertensión y además pues están moviendo más líquidos y algunas otras cosas más. ¿Cuáles son las complicaciones de un paciente que tiene hipertensión arterial? Las complicaciones es que tenga un infarto al miocardio. ¿Qué es el infarto al miocardio? Que se le cierren las venitas del corazón y que deje de irrigar una parte de ahí y que esa parte se muera y entonces tenemos un infarto al corazón en donde ya no va a ser capaz el corazón de bombear esos 75 mililitros que bombeaba en una contracción normal porque parte de ese corazón está muerto, porque se le tapó una arteria y pues no le llegó circulación y se murió. Entonces, el infarto agudo del miocardio es una de las principales causas del paciente hipertenso o de las principales complicaciones del paciente hipertenso. Luego, el aneurisma. ¿El aneurisma qué es el aneurisma? El aneurisma es el abombamiento o la herniación de una arteria o un vaso sanguíneo. Así como a las llantas se les hace un chichón, así se le hace a la arteria o a la vena un chichón y ese chichón pues es muy propenso a que se rompa y si se rompe ese aneurisma, pues imagínense, si tenemos 4 litros de sangre y se nos rompe por un agujerito que se nos haga y no tenemos la capacidad de detectar o es un vasito, una arteria grande, pues aquí tenemos una muerte segura porque es una pérdida de sangre inminente con un choque hipovolémico y ese paciente seguro que si es un vaso importante no alcanza a llegar a ningún centro de atención para que lo operen inmediatamente y le puedan tapar ese agujero que se hizo secundario al aneurisma. La insuficiencia cardíaca también es una complicación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un corazón que late bien, pero de la arteria aorta para adelante está más cerrado el calibre, va a tener que trabajar con más fuerza
para vencer la resistencia del tubo que está después del corazón. Y entonces eso nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca. ¿Una enfermedad renal crónica? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque si estas arterias que van al riñón están cerradas, pues obviamente que no nos van a dar la circulación que requerimos en los riñones y se nos van a hacer más fibrosos y vamos a empezar con un problema de insuficiencia renal. El síndrome, a los problemas oculares, ya dijimos que son los vasitos más pequeños y si están cerrados todo el tiempo, pues llegará el momento en que no podamos llevar la sangre eficientemente a todos los lugares del ojo y tendremos un problema igual que en el cerebro. Por eso tenemos cambios en la memoria o de la comprensión, demencia y algunas otras muchas cosas que podemos tener. Incluso los pacientes con problemas de hipertensión pueden tener problemas de insuficiencia vascular periférica por falta de irrigación. Y luego aquí nos vemos los mecanismos de progresión y vemos que la elevación de la presión arterial se relaciona con la progresión de la enfermedad renal a través de dos factores. Fíjense, aquí es muy curioso porque nosotros decimos que el paciente que tiene enfermedad renal crónica, una de las consecuencias es que ese paciente hace hipertensión arterial. Y luego también decimos que la mayoría de pacientes que son enfermos renal crónicos son secundarios a que ese paciente tenía hipertensión arterial. Entonces, ¿por qué hace hipertensión y enfermedad renal crónica a un paciente hipertenso? Por dos razones. Porque la presión arterial la transmitimos a nivel de la microvascularización renal. Lo que yo les explicaba en el esquema en donde poníamos la célula y poníamos el vasito, ese vasito, hagamos de cuenta que es el vasito que están en las nefronas y que son las células que hay que irrigar. Si tenemos disminución de la luz del vasito, tendremos problemas a nivel de la microvascularización renal y vamos a generar una fibrosis y un aumento de la presión intraglomerular y nos va a dar una hipertensión intraglomerular y nos va a generar una enfermedad renal crónica en poco tiempo. La presencia de proteinuria. Las proteínas normalmente que pasan, acuérdense que dijimos que de los 5.6 litros por minuto que bombeaba el corazón, de esos 5.6 litros por minuto, el 25% pasa por el riñón. El 25% de cada minuto de esos 5.6 litros pasa por el riñón. Y entonces pasa con los nutrientes, pasa con electrolitos, pasa con muchas cosas. Pero aquí hablando de la proteína, el riñón tiene la capacidad de reabsorber todas las proteínas. No tiene por qué tirar proteínas un riñón sano. Cuando empezamos a tener problemas de hipertensión en la microvascularización, empezamos también a perder proteínas y entonces decimos que la hipertensión arterial hace que haya una progresión en el daño renal y que el acúmulo de esas proteínas que se lograron filtrar porque aumentó la vasodilatación y se salieron y se fueron a las nefronas, esas proteínas, ¿qué van a hacer? Van a soltar sustancias que nos van a inflamar los túbulos, que son las sustancias proinflamatorias, profibróticas y citotóxicas, o sea, que se nos van los glomérulos a inflamar, se nos van a hacer duros y algunos se nos van a lesionar completamente y eso contribuye a que haya una lesión túbulo intersticial y que tengamos fenómenos de cicatrización a nivel del riñón. A lo mejor no es tan fácil comprenderlo, pero sí saber que cuando nos dicen es que está tirando proteínas por los riñones, cuidado porque entonces ya tenemos una lesión de absorción y una lesión de cicatrización a nivel renal. Y bueno, pues los cambios que se tienen cuando tenemos un problema de hipertensión arterial son funcionales y son estructurales.
que es prácticamente como ya lo platicamos en esto de la proteinuria y de la lesión por hipertensión a nivel intraglomerular. Esto es la nefrona, que eso pues, no entra en esta plática, pero esto es la nefrona, en donde vemos que si esto que es la unidad funcional del riñón tiene problemas de reabsorción y problemas de irrigación, pues entonces aquí estamos haciendo que haya fibrosis dentro del riñón y de que todo nuestro sistema de filtración, de absorción, empiece a tener alteraciones y nos lleve a una pronta enfermedad renal crónica que se hace irreversible. Y aquí vemos que si aumenta la presión glomerular por la hipertensión, este es un diagrama muy científico que nos dice que si aumenta la presión glomerular, entonces tenemos disfunción de las células de los vasitos, tenemos permeabilidad aumentada y por lo tanto tiramos proteínas y entonces tenemos una esclerosis de los glomérulos. Y el decir tenemos una esclerosis de los glomérulos, decimos que tenemos unos glomérulos duros que ya no pueden hacer que haya tanta la misma absorción y todo, y tenemos un problema renal. Nosotros debemos, bueno, ahorita vamos a ver esto, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del paciente con enfermedad hipertensiva? Bueno, son muchísimos, pero los que más nos avisan que nos está subiendo la presión, y casi siempre lo detectamos por pacientes que llegan y que nos dicen que les duele la cabeza. O les duele la cabeza, o están mareados, o les falta el aire, o no pueden caminar, no pueden subir escaleras. Llegan a la planta alta sin aire, o muy frecuentemente tienen sangrados de la nariz. Entonces aquí, ojo, tendremos que hacer todo lo necesario para poder determinar si el paciente tiene hipertensión. Y fíjense, es una de las cosas más fáciles de poder diagnosticar porque simplemente tenemos que tomar la presión arterial. A lo mejor no tomamos la presión arterial y con una sola toma de presión arterial hacemos un diagnóstico de hipertensión. Pero sí tenemos que tomar la presión en varios momentos del día y varios días haciendo una gráfica para poder llegar a ver qué tan constante y tan sostenida es esa hipertensión que tiene el paciente, o si es solo la hipertensión en momentos en los que está en situación de estrés, o si es en alguna otra situación que lo podamos correlacionar con alguna otra enfermedad. Pero el diagnóstico es tan sencillo como que le tomemos la presión arterial en varias ocasiones al día, en varios horarios y algunos días para poder determinar cómo está. Cuando el paciente va a una consulta de medicina general y entra y lo ve el médico y le pregunta qué tiene y que ya le dijo sus enfermedades o sus dolencias, que le duele el estómago, le duele el pie o alguna cosa, y el médico solo se enfoca en eso que le está diciendo, exíjanles que les toman la presión. A veces ni siquiera es mi primera causa de ir al médico, pero necesito que el médico le tome la presión, porque hay veces que, caramba, la sorpresa es que, pues fíjese que sí tiene un esguince, pero tiene una hipertensión, ¿eh? Y hay que hacerle más caso a la hipertensión que al esguince, porque del esguince no se nos va a morir y de la hipertensión sí. Entonces, exijan que cada que vayan al médico general de cualquier institución o privado, les tomen la presión arterial. ¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión? El tratamiento de la hipertensión obviamente es el control de la presión arterial. Ese control de la presión arterial, ¿cómo lo podemos hacer? Ese control lo hacemos por dos mecanismos. Si se acuerdan que tenemos el tubo en donde está la sangre y que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, entonces decimos,
Para bajar la presión arterial no hay más que dos mecanismos. Uno, hago que el vasito se haga más grueso y ahí estoy generando una vasodilatación y ahí bajo la presión arterial. Y el otro, doy un diurético para que se le disminuya el torrente circulatorio y nos baje la presión arterial. Esto tiene sus pros y sus contras, porque si sabemos que tenemos la adaptación del vasito a la cantidad de sangre que va, pero bueno, hacemos también que esto funcione a nivel intraglomerular. Entonces, la forma de bajarla es esa: o hacemos que el vasito se haga más grande o le quitamos volumen en medio. La otra, hacemos que el paciente que está generando mucho estrés o muchas hormonas que nos hacen que se aprieten ese vasito, pues lo bloqueamos y entonces bloqueamos la formación de renina, de angiotensina, bloqueamos la formación o al paciente que diario está muy estresado, pues le damos algo para que no esté tan estresado y seguramente eso lo va a ayudar a que le controle la presión arterial. Control de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus tiene muchos factores para que nos pueda generar hipertensión. Les damos dietas bajas en proteínas al paciente, control de lípidos, control de ácido úrico, control de fosfatos, alfa-cetonálogos de aminoácidos, ketosteril si requiere porque tiene ya proteinuria o porque tiene daño renal, o ya nos dimos cuenta en esa toma de presión que el paciente es hipertenso, que tiene mucho tiempo, le mandamos a hacer un general de orina, que también es muy fácil, o una determinación de proteínas en orina o de albúmina en orina, y si nos sale positivo tendremos que darle seguimiento hasta saber si ese paciente tiene un daño renal. Si el paciente tiene un daño renal, pues entonces tendremos que catalogar el estadio en el que está y empezar a tratarlo, si se requiere, con ketosteril para que el paciente no esté hiperfiltrando y conservemos la función renal con la que lo estamos detectando. Y algunos otros más que podemos darle a ese paciente. Y el tratamiento no médico, pues ¿qué podemos hacer? Disminuir la ingesta de sal. Acuérdense que la sal nos va a retener líquidos y nos va a hacer que nos hinchemos y nos va a hacer que tengamos más líquido en el torrente circulatorio y nos va a llevar a más cosas como insuficiencia cardíaca y a otras más alteraciones. Entonces, disminuir la ingesta de sal, evitar el sobrepeso por lo que ya comentamos, comer frutas y verduras, comer lo más sano que se pueda, estar, si es posible, y yo creo que sí es posible, estar en manos de una nutrióloga, que esa nutrióloga nos guíe y nos diga qué es lo que sí podemos comer y qué es lo que no podemos comer para que no tengamos problemas más severos de hipertensión. Disminuir el consumo de grasas, no ingerir bebidas alcohólicas o ingerir poquitas. Si no quieren dejar de ingerir, bueno, pues poquitas para que tampoco no le estemos quitando todo. No fumar, acordarnos que el fumar pues hace que los vasitos se hagan más chiquitos y a nivel distal pues esa gente también tenga problemas de circulación. Entonces, lo principal también es no fumar, hacer ejercicio regularmente para que ese ejercicio nos ayude a que el vasito vuelva a recuperar su capacidad de elasticidad y se vuelva a contraer y a dilatar, podamos tener una mejor circulación. Controlar el estrés. Si tenemos problemas con el trabajo, con la esposa, con todo, pues a lo mejor habrá que dejarlas y cambiar de esposa y de trabajo para que esto se pueda controlar, porque si no, entonces vamos a tener un problema más fuerte de un infarto y vamos a tener problemas. Y muchos otros que se puede hacer solo con cambiar hábitos de vida en el paciente. Tenemos muchos medicamentos que nos ayudan a que se baje el volumen o a que tiremos más agua a través de la orina, como son los diuréticos. No es el tema, ni vamos a hablar de los diuréticos ni un tratamiento específico, pero saber que los diuréticos pues, pueden ser inhibidores de la anhidrasa carbónica, ahorradores de potasio, pueden ser tiacídicos, pueden ser diuréticos de asa y muchos diuréticos osmóticos, y hay muchas cosas. Esto, ¿quién lo va a determinar?
dependiendo los comórbidos que tenga, su médico que lo esté tratando. Yo solo los pongo aquí para que veamos el tipo de diuréticos que existen y cada quien lo consultará con su médico cuál es el que más, el que requiere. Los antihipertensivos, tenemos muchísimos antihipertensivos en los que tenemos bloqueadores del sistema renina-angiotensina, que es lo que yo les decía, y este es el grupo, los IECAS, los ARAS, antagonistas del calcio, bloqueadores de los canales de calcio, bloqueadores adrenérgicos, diuréticos, todo este tipo de medicamentos es la parte armada para poder bajar la presión. 50% lo hacemos con el cambio de hábitos de vida, de nutrición, y 50% lo hacemos con el medicamento. Entonces, esto, ¿quién lo determina? Su médico. No es el mismo tratamiento para uno que tiene un diagnóstico o una constitución corporal de alguna manera especial a otro que no la tiene. Esto no es recomendado por la vecina o por el amigo, tiene que ser recomendado por el médico. Y aquí tenemos todos los tipos de antihipertensivos. Y como verán, bueno, pues son muchos antihipertensivos, los IECA, los ARA, todos los que hay ahorita en el mercado y que actúan de diferente manera. No nos vamos a meter aquí, esto seguro que su médico escogerá el mejor y el que tenga mejor efecto con ustedes para que de alguna manera tengan esa presión arterial controlada y tengan el menor daño a órganos que pueda tener y tenga el menor repercusión en el riñón y no lleguen a tener insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, sino en mucho tiempo. El paciente hipertenso puede estar mucho tiempo controlado y no tener ninguna alteración. El paciente hipertenso no controlado, seguro que va a tener muchas alteraciones y muchas complicaciones. Cuídense, cuiden su sistema circulatorio, cuiden su riñón, cuiden sus ojos, cuiden su hígado, cuiden todo porque después cuando empezamos con un problema de insuficiencia de cualquier órgano, todo se complica y pues ahora sí que es lamentable tener que pasar a las partes ya de insuficiencia de algún tipo de función de algún órgano. Pues muchas gracias y espero que les haya servido un poquito y que no estén más confundidos y que de alguna manera pues que tengamos muy en cuenta los factores de riesgo de todo esto para poder, a ver, déjame ponerme aquí, para poder estar con buena salud y tener buena recuperación. No sé si tengamos alguna duda, No, doctor, comentario. hasta ahorita no hay dudas. Solamente hay bonitos comentarios para usted, que muchas gracias por su sesión, una excelente ponencia, muchas gracias por aportarnos esto y hasta ahorita nada más. Bueno, pues espero que hayamos contribuido un poquito para que tengan pues una buena salud y la verdad es que tienen todo para cuidarse. Muchas gracias y cualquier cosa estamos. Doctor, perdón, si hay una pregunta. Sí. A ver, ahí voy. Ay, ya se me perdió. Alguien preguntaba que algo de la proteinuria. Sí. Una vez inicia la proteinuria, ¿es irreversible? No. Cuando el riñón empieza a tener problemas de vasodilatación, obviamente dentro de los glomérulos, que empieza a filtrar proteínas, es la primera manifestación que muchas veces vemos en un paciente renal y que tenemos la oportunidad de revertirlo. Si damos un tratamiento, controlamos la hipertensión arterial y la hipertensión intraglomerular, damos medicamentos para que ese riñón no hiperfiltre y sí puede ser reversible. Ahora, el grado de proteinuria que tengamos sí nos dice también el grado de lesión renal que puede haber. Es permitido que haya hasta menos de 30 en el paciente o en cualquier persona. Arriba de 30 miligramos tendremos que buscarle causa y darle sobre todo tratamiento para poder revertir esa
proteinuria y que el paciente no siga generando más problemas renales. Sí se puede revertir, claro que sí. Doctor, Sí. perdón, hay otra pregunta. Dice, disculpe, ¿la hipertensión puede ser reversible? Dependiendo la causa. La hipertensión primaria puede ser controlable y puede ser hasta un poco revertible si es que tenemos o cambiamos los hábitos de vida de nosotros. Si empezamos a hacer ejercicios, si empezamos a quitar la sal, si empezamos a quitar las carnitas y todo lo que nos genere más grasa y que nos tape las arterias, por eso quisimos poner en la presentación el daño de las arterias. Si podemos hacer eso, seguro que sí podemos controlar la presión arterial y hacerla reversible si es que cambiamos esos hábitos de vida. Si la hipertensión es una hipertensión secundaria y es secundaria a un hipertiroidismo, por ejemplo, y controlamos el hipertiroidismo, seguro que sí puede ser reversible. Si tenemos que es secundaria a un problema renal, entonces a lo mejor ahí puede ser controlable y a lo mejor no puede ser reversible, pero sí puede ser controlable, dependiendo del tipo de presión que estemos hablando. Ujú. Dice, bueno, gracias, doctor. Doctor, no soy muy hábil con esta tecnología y nunca le pude oír. Eh, Ándale. bueno, no sé si me permite hacer el comentario de que Claro. la voy a poder encontrar. Es que dice que si la puede repetir, que la sesión o que si se va a repetir en la página de YouTube de Más Tiempo Juntos Fresenius Kabi, ahí se va a subir la sesión, entonces ahí la puede encontrar. ¿Y le pudieras decir cómo entrar? Sí, doctor. Sí, ahorita le pongo en privado cómo ingresar. Y bueno, tenemos, bueno, a otra persona que le agradece por la respuesta, otra persona que está preguntando si se puede enviar la sesión. Ahorita les voy a compartir cómo ingresar. Gracias por compartir información tan importante para el bien de la salud. ¿En el riñón poliquístico ocasiona hipertensión? Dependiendo el tipo de quistes que tenga y en dónde estén localizados. Pero sí puede, si son muchos quistes que hagan no tan funcionante el riñón, sí puede producir hipertensión. Y produce hipertensión porque hay más aumento de un sistema que se llama renina-angiotensina, que es lo que hace que haya vasoconstricción y que aumente la presión. Entonces, dependiendo si son quistes pocos y pequeños, no pasa nada. Si son quistes grandes y son muchos, sí tiene un problema que puede causar hipertensión. Ujú. Hay otras preguntas, doctor. A pesar de que tiene su tratamiento, pregunta por qué con la familia de los pinos con amlodipino se retiene líquido. Que bueno, me imagino que es con el grupo de, bueno, el medicamento amlodipino se retiene líquido. Los amlodipinos y todos esos de los nifedipinos, que son bloqueadores de los canales de calcio, eh, no es tan frecuente que retenga líquidos. Ahí tendríamos que ver si tiene un problema ya de alteración de las funciones renales, que una de ellas es el que equilibre el ingreso y egreso de líquido y pudiera ser parte de. No es eh, una consecuencia o una reacción adversa que tenga retención de líquidos. Ahora, puede combinarse ese amlodipino o ese nifedipino o lo que le estén dando con un diurético para que no haya esa retención de líquidos. Pero ¿quién es el que le va a decir qué medicamento tomar y con qué combinarlo? Quien esté llevando su caso, que seguro es quien la conoce. Gracias, doctor. Bueno, sí hay otros. Ok. Si una persona tiene hipertensión e hipotiroidismo, ¿cómo puedo mantenerlos estables? Ándele, a ver, va de nuevo, perdón, estaba leyendo otro. Sí, me lo Si una repite, por persona favor. tiene hipertensión e hipotiroidismo, Sí, ¿cómo puedo mantenerlos estables? bueno, cuando hay un paciente que tiene hipertensión y no es secundario a un problema de tiroides,
Entonces ahí tiene que ver mucho el tratamiento con el endocrinólogo. ¿Por qué? Porque tiene que ver hasta dónde le va a dosificar la hormona tiroidea para que no esté hipotiroideo, pero eso tiene que estar bien dosificada, porque si esa hormona hipertiroidea se nos pasa un poquito, nos aumenta el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Es la función de las células en reposo. Si nosotros tenemos la hormona más alterada, pues vamos a aumentar ese metabolismo y vamos a demandar más consumo de oxígeno, más consumo de nutrientes, y entonces vamos a hacer que el paciente sí continúe hipertenso. ¿Quién lo va a ayudar a que esto esté de alguna manera equilibrado? Su médico internista o su médico cardiólogo o el endocrinólogo. Gracias, doctor. Aquí está otra pregunta muy importante. Las proteínas, bueno, todas son importantes. Proteínas perdidas por orina, ¿se recomiendan recuperarlas con proteínas de alto valor biológico o es mejor restringir la ingesta proteica y usar ketosteril? Bueno, si las proteínas son perdidas en orina y estamos hablando ya de un problema con enfermedad renal crónica, lo que tenemos que hacer es sustituirlas con proteínas, pero proteínas que no tengan el grupo amino. Y esas proteínas que no tengan el grupo amino, o solo son los cetoanálogos de aminoácidos o el ketosteril, porque si la pérdida de proteínas la compensamos con más proteínas, hacemos que el riñón trabaje de más o hiperfiltre, y el hiperfiltrar va a aumentar la enfermedad renal o va a progresar más la enfermedad renal. Entonces, lo recomendable es que si estamos con pérdida de proteínas en un paciente que tiene enfermedad renal crónica, le demos ketosteril para poder hacer que se recuperen esas proteínas sin el grupo que le hace daño al riñón y que no lo puede eliminar, que es el grupo amino, el que nos genera la urea, el que nos genera todos los tóxicos. Bueno, gracias, doctor. Una persona está diciendo que ¿en dónde puedo enterarme de las futuras sesiones? ¿Me puedo responder? No, más bien tú le vas a contestar, Chuarte. Ok, bueno, usted se puede enterar, bueno, le van a estar compartiendo las invitaciones. Bueno, no sé si usted es paciente de los centros de atención nutricional, para que se supone que tiene que estar usted agregada a un grupo de WhatsApp y ahí es donde le comparten las invitaciones. En caso de que no sea paciente de los centros de atención nutricional, también lo puede encontrar en las redes sociales como en el Facebook y en Instagram. Pero si no es paciente, pues bueno, lo invitamos a que sea nuestro paciente y pueden marcar a Keto Center al 800-890-9932. ¿Se los puede repetir otra vez más despacito para que Sí, noten? a 800-890-9932 con Keto Center. Si no, ahorita lo escribo. Sí, muy bien. Tenemos otra pregunta. Soy enfermera del ICEMIN y será un placer contar con usted como ponente para el personal de salud. Doctor, ya tiene otra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me puede pasar la dirección de YouTube para ver las clases, por favor? Bueno, ya lo compartí, pero creo que también otra persona ya lo compartió. Y bueno, creo que ya es todo, doctor. Gracias, excelente ponencia. Y creo que ya es todo. Pues muchas gracias y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, por estar con Gracias. nosotros y acompañarnos. Lo esperamos en futuras sesiones. Hasta pronto. Dentro de 2 Muchas días gracias. puedes invitarlos. Sí, doctor. Los invitamos a todos, a todas las sesiones que hacemos para ustedes. Es importante que se conecten porque, bueno, ya se dieron cuenta ustedes que siempre va a haber una información relevante y vamos a aprender cosas que tal vez nunca nos habían explicado o tal vez no conocemos o no entendemos. Entonces, por favor, conéctense. Les hago una cordial invitación que de hecho ya les debería de estar llegando la invitación para este viernes 31 a las 4:30. Va a haber otra sesión importante de mi acompañamiento en la enfermedad renal crónica. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos hasta la próxima. Gracias. Adiós.
Adiós.